Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, José, ¿qué tal? Aquí estamos para hablar de Gunga Din, película de 1939, que tiene bastantes cosas curiosas que plantearse. Estoy poniendo orden en las notas, en los papelotes, que tanta gracia le hacen a mucha gente. Yo creo que tomar notas es bueno, porque bueno, requiere también un poquito más de tiempo a la hora de hacer el visionado, pero siempre hay cosas que se te escapan, ¿no? Y cuando tenemos que hacer una videocrítica, pues nos gusta tanto a mis compañeros Jesús Usero como a mí, pues seguir un poco una pauta determinada en cuanto a datos esenciales para que no se nos escapen, no se nos olviden. Y bueno, José, como siempre voy a hacer los avisos de rigor. Los avisos de rigor es que esto es un vídeo de la revista Acción y que podéis conseguir esa revista en kioscos. Concretamente me estoy refiriendo a esta revista Acción. Podéis conseguir esta revista en kiosco, también la podéis pedir a la dirección que os van a poner aquí abajo por correo. Es una revista de cine, pero también es una revista de televisión. Aquí tenéis las dos posibilidades con las dos portadas. Y bueno, así a bote pronto está la de las mejores películas de la década 71-80. La gran década de los 80, amigos. O sea, de los 70, perdón. La gran década de los 70. Para muchos la mejor. Y bueno, aquí traíamos un artículo de Liga de la Justicia y demás. Y bueno, simplemente pues destacar cómo hemos estado haciendo estos artículos de las mejores películas de la década, convocando a los lectores para que nos dieran su propia opinión y su propia lista. Aquí están los lectores con su nombre y todo. Y bueno, un poco ilustrando también con carteles lo que eran las mejores películas de esa década. Por poner un ejemplo de las muchas cosas que lleva la película, que lleva la revista, perdón, fijaos cómo hay carteles realmente chulos, en este caso de Star Wars, también de Tiburón, y como, pues por ejemplo, la naranja mecánica y tal, ¿no? Cómo salen aquí con sus fichas coleccionables, porque esto es una revista coleccionable con pósters, pero también es una revista con reportajes, noticias, entrevistas, etcétera. Ya digo, tanto de cine como de televisión. Segundo aviso, esto va a ser un vídeo con spoilers, o sea que vamos a hablar de Gunga Din, y como digo, vídeo con spoilers, así que va a haber destripamiento de la película. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis y que después, pues si que os apetece, veáis este vídeo. Y en tercer lugar, que bueno, que si os gusta podéis darle a like y podéis suscribiros al canal y todo esto. Ya sabéis que tenemos una página también de contenidos exclusivos por membresía, a la que también podéis uniros si os apetece, pues con unas condiciones que podéis encontrar también en la página de la revistita. Vamos con Gunga Din, José. Bueno, mira, yo tengo aquí, siempre pongo un número 0 en mis apuntes, en mis notas. Siempre pongo, aquí no hay trampa ni cartón, Gunga Din 0. Siempre pongo el 0. El 0 es un poco la etapa prólogo, por decirlo así, ¿no? El número 0 de lo que quiero comentar. Y de todo lo que quiero comentar, las cosas que me parecen a mí más destacables. Primero que Gunga Din, que para mí es una película de 4 estrellas, lo decimos ya. Gunga Din es una película, a mí nunca me ha acabado de agarrar, de atrapar, pero bueno, hay una serie de motivos para ello. Creo que es una buena película, por eso tiene sus 4 estrellas. Creo que es una película icónica del género de aventuras, con un puntito bélico que ahora voy a explicar, pero a mí nunca me llegó a atrapar del todo, por varios motivos, y ahora veremos cuáles son. Pero creo que es una buena película, es decir, aquí hay que diferenciar, como decimos siempre, hay que ser objetivos con estas videocríticas y con la crítica en general. Una cosa es lo que a mí me pueda gustar o no gustar más o menos. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta más otra película, también de 1939, también de aventuras coloniales / bélico, como es Boyest con Gary Cooper, Ray Milland, Susan Hayward y Robert Preston. Y esa película Boyest a mí me engancha más que esta, me gusta más. O me puede gustar también Tres lanceros bengalíes, que es un poco anterior, de 1936, si mal no recuerdo, también con Gary Cooper. Y me pueden... Tres lanceros bengalíes tiene muchos temas muy cercanos a Gunga Din, pero a mí
pues me gusta más. Veo más aventura, más variedad, más tal. Y en el algo más trama, más intriga, más... En el caso de Gunga Din hay cosas muy buenas y cosas que me convencen menos. Y voy a empezar por las que me convencen menos, partiendo, como digo, de estas notas en la página 0 de mi comentario de la videocrítica. Y el primer tema que tengo que decir es que no es Kipling. No es Kipling. Y el tema es que han cogido a Kipling, pero no es Kipling, no es Rudyard Kipling. No hacen honor al poema de Kipling. No respetan la visión que tenía Kipling de la India. De hecho, esta película fue criticada por las asociaciones de defensa de la cultura hindú y demás, por cómo trataban a todos los personajes indios de la película, ¿no? Se habló de racismo y tal. Bueno, yo no voy a entrar por ahí porque tampoco estamos en una fase revisionista. A mí no me gusta el revisionismo. Esto es una película de su época, 1939. Es el tipo de producción que se hacía en ese momento, con un código de valores en cierto modo distinto, en muchos aspectos distinto al que se puede manejar hoy en día, y que puede chocarnos un poco como espectadores actuales. Pero eso no es por donde voy, no. Voy porque Kipling tiene una visión de la India que es mucho más completa, mucho más interesante que la que nos ofrece esta película. Y esta película se titula Gunga Din, y sin embargo Gunga Din es un personaje absolutamente secundario en la película. Los protagonistas son los 3 sargentos del ejército británico. Y no pasa nada, pero entonces hay otras propuestas. Por ejemplo, uno de los remakes de esta película está traducido al western y está titulada 3 sargentos, con Frank Sinatra, Dean Martin. Me explico. Se titula 3 sargentos. Hay otra versión que no es exactamente un remake de Gunga Din, pero que se titula 3 soldados. Es una versión con David Niven, con Stuart Granger, y es una versión pues con varias historias de 3 soldados en la India colonial y todo esto. Se titula 3 soldados. Quiero decir, a ver si me explico. Esto lo titula Gunga Din, ¿vale? De manera espectacular, además con ese gong y tal. Y lo único que no tenemos es una visión de Gunga Din. Si lo titula Gunga Din, claro, en el poema, yo tengo ahí una novela que para mí, no la voy a sacar, pero está ahí. Yo te recomiendo la novela Kim, de Rudyard Kipling, y esta película tenía que haber sido como la novela Kim, de Rudyard Kipling, que es una de las... para mí es un prólogo a las novelas de espionaje, en un momento en que el espionaje está entre Inglaterra y Rusia, en el territorio, digamos, de esa zona de la India y demás, y donde están porfiando Inglaterra y Rusia por controlar ese territorio, por controlar geopolíticamente esa zona. Entonces hay espías de uno y de otro lado y tal. Y Kim es la historia de un muchacho, de un niño que es mestizo, es hijo de madre india y de un soldado británico, y que se ha criado en las calles y que es fichado porque es un auténtico pícaro y un tío que maneja completamente la cultura, las distintas culturas y las distintas costumbres y demás, y es fichado por el servicio secreto, en lo que sería el servicio secreto británico en la zona, para que trabaje para ellos. Yo te recomiendo de verdad, José, que leas Kim, porque para mí es una de las mejores novelas de aventuras. Yo la tengo entre las 10 mejores novelas de aventuras de la historia, y es una novela que creo que tiene todo el alma que debería haber tenido Gunga Din, pero que no podía tener, porque Gunga Din es una producción de Hollywood en este momento, y bueno, pero que no es Kipling, ¿vale? Y es más, la aparición de Kipling en la película me parece ofensiva, me parece muy ofensiva por varios aspectos. En primer lugar, bueno, a la propia familia de Kipling le pareció ofensiva y pidieron que lo quitaran. Primero porque Kipling aparece como una especie de hobbit con bigotazo y gafas, que casi parece que hayan cogido como modelo a Groucho Marx en vez de a Kipling. Les ha salido, querían copiar el físico de Kipling, pero han acabado copiando el físico de Groucho Marx. Y es un señor completamente sometido al ejército. Es un señor que redacta y de repente el oficial al mando de las tropas le dice: perdone, déjeme el papelito que lo voy a leer yo y tal. Es un señor que parece que está contratado para hacer propaganda del ejército británico. En fin, hay una serie de circunstancias ahí que a mí me parece que entiendo por qué a la familia de Kipling le pareció ofensivo y pidieron que lo quitaran. Y en algunas copias, no dio tiempo a quitarla en todas, pero en algunas copias llegaron a poner una especie de espacio en negro
para borrar la figura de Kipling. Ya digo, esto tiene que haber sido más cercano a la novela Kim de Kipling. Y no lo es. Pero bueno, no pasa nada. Primera pega que yo le pongo. Estamos en el número 0. Es decir, después voy a decir las cosas buenas. Esto tiene 4 estrellas para mí. O sea que creo que es una buena peli, José. Pero creo que hay que sacarle punta a estas cosas, ¿no? Después el tema de la representación de Kipling. Lo que he dicho es como una especie de hobbit que anda correteando detrás del militar. Que entra tarde en la historia. Y yo te voy a poner un ejemplo. Si quieres ver una buena... breve, pero respetuosa representación de Kipling en una película, te tienes que ir a El hombre que pudo reinar, de John Huston, con Sean Connery y con Michael Caine como protagonistas. Y ahí sí que aparece Kipling, brevemente, pero de alguna manera aparece interpretado con seriedad, con sobriedad y demás, ¿no? Y esta película le hubiera venido muy bien que hubiera tenido ese tono que tiene El hombre que pudo reinar. Que es otra película que si no has visto te recomiendo. Claro, a mí me gusta mucho más que Gunga Din. Para mí El hombre que pudo reinar tiene 5 estrellas, claramente. Pero bueno, ese tema, ¿no? Sobre el tema. El tema de Kipling como un tipo que casi está mal representado, muy estilo Hollywood, ¿no? Es como cuando sacaban estos personajes en los que se basan personajes reales y los sacaban de esa manera. Otra cosa que no me convence. El tema de Gunga Din. La película se titula Gunga Din. El protagonista son los 3 sargentos británicos. Gunga Din es el aguador de la tropa, ¿no? El que lleva el agua. Es un individuo humilde y demás. Querían que lo interpretara Sabu. Sabu, a ver si nos entendemos, Sabu tenía la edad adecuada, era un chavalín, un adolescente en esa época, y es más o menos de la edad que debería ser el personaje que está en la película. Sabu está ocupado y no puede hacerla. Sabu es el protagonista de, entre otras, del Ladrón de Bagdad, por ejemplo. Después hizo Tomai de los elefantes, también basada en Kipling y tal. Otro relato muy bueno de Kipling, que además está en una edición que han sacado hace poco del Libro de la Selva. En kiosco, en una colección de aventuras que están sacando, sacaron el Libro de la Selva de Kipling, otro pedazo de novela de aventuras esencial, otro novelón perfecto. Y ahí está Tomai de los elefantes, que claro, después la traducción que hicieron al cine pues fue singular. Digamos que las adaptaciones de Kipling al cine, para mí, quitando El hombre que pudo reinar, las demás son, bueno, de aquella manera, ¿vale? Bueno, pues en vez de estar Sabu, que no podía o estaba el hombre liado con otra cosa, contratan a Sam Jaffe para que haga el papel de Sabu, el papel de Gunga Din. Sam Jaffe es un señor de 47 años. Estamos pasando de un adolescente a un señor de 47 años, con un cuerpo escombro que lo flipas. Que el hombre cumple perfectamente, porque Sam Jaffe es un gran actor, un grandísimo actor. Pero ya tiene que llevar la cara pintarrajeada, ya estamos jugando ahí con forzar mucho la cosa, su actitud es la de un hombre mucho más joven, la de un chaval, la de un adolescente que quiere ser militar porque está emocionado con las paradas militares y todo esto, y eso se pierde. Hay un momento, una secuencia en la película que es cuando lo descubre Cutter, el sargento Cutter, el personaje que interpreta a Cary Grant, cuando descubre aquí a Gunga Din, y le descubre allí con una trompeta que ha robado y tal, y que está allí haciendo, digamos, sus maniobras, imitando y tal. Eso es propio de un adolescente, de un chaval que se está formando. Estamos hablando de una aventura que en argumentos universales sería de Ulises, de descubrimiento de sí mismo, de viaje hacia adelante, descubrimiento de sí mismo, interpretado por de Ulises, de Jasón y los argonautas, del argumento universal de la búsqueda del tesoro. Estamos hablando de ese tipo de historia, y el chaval que protagoniza esto no es un chaval, es un tío de 47 años que es más bien un Ulises. O sea, a ver si me explico. El casting, en ese sentido, el casting un poquito complicado, pero bueno. Y después, otro tema que a mí me chirría mucho, que es, y ojo, Sam Jaffe lo clava, pero el problema es que entonces hay que modificar el guión, y hay que darle más peso a Sam Jaffe. No puede ser
lo que hubiera siendo interpretando un papel de aguador de adolescente y tal, es que... Bien, difícil. Es interesante, en 1939 tenemos lo que está pasando en Europa. Estamos ya, en Estados Unidos están recogiendo un poco la clave de lo que va a ser. Ellos son todavía neutrales, no participan en la guerra, ya sabemos que eso no ocurrirá hasta el bombardeo de Pearl Harbor, pero bueno, la película es también un poco de homenaje al ejército británico y demás. Y en la película, sobre todo en el desenlace, cuando aparece al final Gunga Din con esa imagen sobreimpresionada, ya vestido de soldado, le hacen cabo, o sea, como máximo honor le hacen cabo. A ver, hay una serie de cosas que es que te tocan las narices, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, le hacen cabo. El hombre se mata allí, le matan por avisarles y tal, quiere ser militar, y le hacen cabo. Gracias por el honor, amigo, no lo necesitaba, de verdad. Pero bueno, preferiría haber seguido viviendo y disfrutando de la existencia. Pero estos son visiones nuestras, quizá, o mías, en este caso cínicas de la vida. Mi cinismo encaja mal con esta película, ¿vale? Porque hay una serie de cosas que me tocan mucho las narices. Pero bueno, le hacen cabo al hombre. Qué gran honor, amigos, que te hagan cabo. Estupendo. Bien. Entonces, tenemos 1939 y es una película de reclutamiento. Es una película de reclutamiento. Aquí es donde entra la parte de clave cine bélico que te comentaba antes, José, que es la clave de reclutamiento. Es decir, es una película de reclutamiento. Hay una frase que lanza el oficial al mando del ejército hacia el final de la película, cuando van entrando las columnas en el desfiladero, que van a una matanza segura, porque van a una masacre segura. Si no les avisa el que después le hacen cabo, el amigo Gunga Din, y entonces es cuando aparece Kipling, ¿no? Y Kipling está casi leal, les ha faltado ponerle un borrico. Casi parece, hay unos Fray Perico y su borrico, es como un hobbit en un borrico, ¿no? Casi, una cosa muy rara, ¿no? Muy feo todo lo que... El tratamiento de Kipling en esta película, nefasto. Bueno, pues se vuelve el militar y dice, ¿ha visto Kipling? Hay cosas, los militares, los soldados van cantando, ¿no? En columna. ¿Ha visto? Hay cosas. No todo es la guerra en la vida del ejército. Y tú dices, qué frase más estúpida, para empezar, porque estos tíos van cantando, pero en fin, tampoco es que sea una cosa... Es una película de reclutamiento, para llenar cuarteles, muy propia del Hollywood de la época. Porque se está preparando ya el Hollywood de la época para reclutar gente, porque es obvio que hay una guerra en Europa, porque es obvio que tarde o temprano tenemos un problema con los japoneses, y los japoneses lo tienen con nosotros, vamos a pensar en dos vías, y porque es obvio que quieren llenar cuarteles. Entonces hacen esta glosa final del espíritu militar del Gunga Din saludando, tal, que queda raro de narices, las cosas como son, pero bueno, y que es una película, pues eso, de reclutamiento en toda regla, ¿no? Es la vida, la trama central del argumento es que uno de ellos se quiere casar, uno de los sargentos se quiere casar, que es el que interpreta el papel de Douglas Fairbanks Jr., el hijo de la gran estrella del cine de aventuras, Douglas Fairbanks, de la era muda, del cine mudo. Ahora hablamos un poco de él también, pero quiero decir, la trama de la película es que uno de los sargentos se quiere retirar del ejército y se quiere casar. Y se quiere casar con una preciosidad de mujer. Y los dos compañeros hacen todo lo posible porque se quede con ellos, porque mola mucho más estar en el ejército peleándose, dando puñetazos, con ese honor militar y todo esto, que casarte con una preciosidad y montar tu negocio. A ver, a lo mejor es que yo pienso como un civil, ¿no? Pero... es que no hay color, ¿eh? Es que no hay color, amigos. Pero bueno, es una película de reclutamiento, es decir, lo heroico... No tiene problema lo heroico, pero para lo heroico no hay que... Están intentando hacer un John Ford de la caballería, porque esto en el fondo es prácticamente un western, por paisajes, por cómo lo trata George Stevens, es un western. Pero al mismo tiempo están haciendo una película de reclutamiento, de que el ejército es como el sitio tal, y bueno... se hace difícil, amigos, se hace difícil, ¿no? Y después tengo otra cosa que me toca las narices mucho, que son las rutinas humorísticas, las rutinas de comedia que se aplican a los tres personajes principales. Las rutinas de comedia que se aplican a los tres personajes principales, Victor McLaglen, que es el grandote, es uno de los clásicos de las películas de John Ford, haciendo normalmente pues eso de sargento.
ganador de un Oscar por el delator, también dirigida por John Ford, un actor excelente, de aspecto además impactante en la cámara y tal. Después tenemos a Cary Grant. Cary Grant intercambió papeles, porque a él le tocaba hacer el papel del sargento que se va a casar. Pero después él consiguió convencer, decían que se lo había jugado con Douglas Fairbanks Jr. a tirar una moneda al aire y tal, pero bueno, eso puede ser mitología perfectamente. Lo que ocurre es que al final el papel se lo dieron el papel de Cutter, del sargento tontorrón. Cary Grant quería hacer un sargento tontorrón y explotarlo en clave más de comedia todavía, ¿no? Y el papel del otro que se va a casar, pues le cayó a Douglas Fairbanks, que como digo es el hijo de Douglas Fairbanks Jr., que como digo es el hijo de Douglas Fairbanks, máxima estrella del cine de aventuras. De hecho hay recursos de acción que lo hace George Stevens, los rueda George Stevens. Hay recursos de acción con las espadas y tal, cuando atacan en los tejados y todo esto, que dices, es que es casi un guiño, es un homenaje a lo que hacía el padre del actor, una especie de guiño, entre comillas, a las secuencias del padre del actor, que hacía él mismo sus secuencias de acción sin doble, y que había hecho barbaridades, pues como por ejemplo de grandes taquillazos del cine de aventuras, que habían de alguna manera sentado las bases del género de aventuras que estamos viendo aquí en Gunga Din, pues en películas como El signo del zorro, La marca del zorro, Robin Hood, Los tres mosqueteros, La máscara de hierro, etcétera, Pirata negro. En todas estas aventuras pues él había explotado una imagen que después copiaron gente como Errol Flynn, Tyrone Power y su propio hijo en esta película, ¿no? Entonces decía, las rutinas cómicas. ¿Qué pasa? Que George Stevens viene de dirigir comedias estuvo dirigiendo comedias con Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco, y aplica aquí un poco esa clave de rutina cómica. Y yo creo que hay un exceso de rutina cómica en la película, ¿vale? Porque es que continuamente los tres personajes, los tres sargentos están ahí como haciendo esa broma constante, el tema del ponche y todo esto. Y bueno, eso le salía muy bien a John Ford, porque John Ford era un gran diseñador de personajes de carácter militar para digamos, oxigenar la parte de drama, meter personajes de comedia, y hay una obra maestra en eso, que es El hombre tranquilo, de la filmografía de John Ford. Pero digamos que a George Stevens le sale más el puntito Oliver Hardy y Stan Laurel. Entonces es como si tuviéramos a dos Stan Laurel y Oliver Hardy jugando, haciendo rutinas cómicas con Victor McLaglen y el sargento Bob Alicón que interpreta Cary Grant. Y a mí eso me parece que está muy bien en dosis más reduciditas. O sea, porque la parte de aventuras está muy bien en muchas cosas. Pero bueno, vamos con lo que es la parte ya de esto, ¿no? Pues lo que decíamos, 1939. Es la película que hizo más dinero en Estados Unidos ese año. Después solo la superó Lo que el viento se llevó, lo cual es meritorio. Y por supuesto es una película que ha conseguido ser un modelo para lo que es el género de aventuras. Hay que decir que es una película en lo positivo, avanzada a su época, porque aunque la presentación es muy Hollywood, con el tipo tocando el gong, donde se ve ese gong gigante, se ve el título y después los protagonistas, director y todo esto, toda esa presentación es una presentación que va a marcar el estilo, por ejemplo, de las películas de Indiana Jones, de Steven Spielberg. Sobre todo en la segunda hay un claro homenaje con el tema del puente. El puente que aparece en esta película está homenajeado claramente en Indiana Jones y el Templo Maldito. El personaje del Santón, del ritual de Kali, de los Tugs, de los estranguladores, está todo lo que es el tema de los estranguladores, el trabajo con los interiores, con el diseño de interiores, todo lo que ocurre dentro del templo de los estranguladores, que es casi la segunda mitad de la película. Todo eso está influyendo mucho en Indiana Jones y el Templo Maldito, claramente, y es una película que además, digamos que marcó una pauta de cómo debía ser el cine de aventuras y todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un título modélico, un título esencial en la historia del género de aventuras, y todo el mundo te lo va a citar, independientemente de que yo te haya dicho antes, José, que a mí me gustan más otras películas. Pero bueno, eso es lo que me gusta a mí y no tiene por qué ser exactamente
desde un punto de vista de código, a los cineastas les encanta. Por eso han hecho tanto remake, tanto homenaje, tanto guiño, como los que tiene Spielberg en la saga de Indiana Jones con esta película, ¿no? Como digo, finalmente esto es una historia de caballería, es una historia de western, muy bien dirigida por George Stevens. Hay que decir que George Stevens sabe perfectamente y en algunos momentos se pega el gusto de ser hasta muy moderno, porque mete unos primerísimos primeros planos de los personajes muy curiosos, unos picados y contrapicados muy interesantes que realzan. O sea, George Stevens es un buen director, un director potente visualmente, ¿no? Ocurre que le pierde, que está ahí todavía enganchada a la rutina cómica, a un exceso de rutinas cómicas, pero tiene la capacidad de mostrar paisajes majestuosos y demostrar en qué situación se encuentran los personajes. Hay una sensación muy buena, como siendo realista, en cuanto a lo que es esa especie de fuerte o cuartel general donde están las tropas británicas, cómo muestra esas montañas al final, cómo muestra esta especie de aislamiento o de despojamiento que tienen los personajes occidentales rodeados por un paisaje que con las montañas y tal se les muestra hostil, que es donde está la amenaza. Toda la amenaza de los thugs, de los estranguladores está, que todo eso por cierto es cierto, todo el tema de los estranguladores y tal, está en las montañas, y cómo te muestra George Stevens con su manera de manejar el plano, casi está pidiendo los 70 milímetros, cómo te muestra, por ejemplo, pues todo lo que es el fuerte, ese despojamiento de los personajes, pero también la llegada de ellos a esta ciudad que ha sido devastada, que ha sido atacada por los estranguladores, donde no hay ni un solo cadáver, lo cual casi resulta más inquietante todavía, que si hubiera puesto por allí cadáveres y demás hubiera sido más obvio, pero es más inquietante que haya un vacío absoluto en torno a ellos. Y después, como tenemos, digamos, esa salida de las 3 columnas del fuerte, cómo se ve de ese cuartel general, cómo salen las 3 columnas, la central donde van los protagonistas y después las 2 que van por los lados, que después van a ser las que acudan a rescatarlos y todo esto. Y ese plano en el tercer acto de la película, cuando ya nos dirigimos hacia el final, bueno, no es tercer acto, es segundo acto todavía, porque después tienen que llegar, sí, es el segundo acto, la segunda parte del segundo acto, cuando salen las 3 columnas, y ahí vemos un plano de estos épicos de tal, ¿no? Entonces en eso muy bien George Stevens, y muy bien George Stevens en cómo maneja la luz en el tercer acto, aquí ya sí, cuando están ya dentro del templo, desde el momento en que Cary Grant con Sam Jaffe como Gunga Din y Cutter entran en el templo de los estranguladores, donde se va a producir ese ritual de Kali y demás, que al principio te dicen que está basado en que es un ritual real y todo esto, bueno, esos adornos de Hollywood, que puede ser verdad, pero vamos, que no creo que salgan de allí estrangulando gente, ¿de acuerdo? O sea, que todo es relativo en esta vida hollywoodiense. Entonces, todo lo que es el templo, qué bien maneja la luz, cómo maneja las sombras, y cómo cuando es atrapado Cary Grant por los estranguladores, cómo te mete esos picados, y a Cary Grant le mete un foco de luz que le vemos y tal, solo vemos a Grant en lo que está rodeado de oscuridad y de un tumulto de gente que lo lleva arriba y abajo. Todo eso lo está trabajando muy bien, le está sacando el máximo provecho a la luz y al ángulo de cámara George Stevens. O sea que George Stevens es un muy buen director, que hace una muy buena película de aventuras, y que en algunos casos, ya te digo, con el uso de los primerísimos primeros planos, por ejemplo del Santón, cuando les está hablando al final, que está como que de perfil y les está diciendo os vamos a crujir vivos, pues ahí está jugando muy bien con los primeros planos y demás, y es un tío que trabaja muy bien en ese sentido, ¿vale? Y todo el tema de la amenaza de la montaña, que está presente en la película desde el principio y tal, pues también me parece que es bastante modélico. Después tenemos la presencia de Joan Fontaine. Joan Fontaine es esta chica con la que se va a casar el sargento, que aparece poco, pero es bastante contundente precisamente por el tipo de plano que le pone en todo momento George Stevens, ¿no? O sea, aparece muy poco el personaje de esta mujer, pero queda muy grabado en la película. Hasta el punto de que dice, bueno, chico, o sea, eso de que tú te reenganchas para que te peguen 3 tiros en la montaña, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Lo vamos a ir gestionando, porque claro, en fin, en la balanza, llámame egoísta.
El tema de la boda de Valentine, por ejemplo, es un tema que como recurso cómico sí que funciona, cuando está el tipo allí puesto y le están poniendo las cortinas y todo esto. Todo eso funciona bien, no pasa nada con eso, eso funciona bien. De hecho, probablemente si hubieran metido más a la chica hubiera sido más interesante esa rutina cómica, porque la rutina cómica del principio del puñetazo, del te voy a pegar, de la borrachera, de este está borracho y tal, todo eso está muy bien, pero en dosis menores. O bien, introduces el personaje de ella, le das más papel a ella, y entonces, que sería lo lógico, desde un punto de vista de guión, te va a facilitar una especie de guerra de sexos y todo esto. Como hubiera un Howard Hawks hubiera sacado más partido al personaje femenino de Joan Fontaine y lo hubiera metido, lo hubiera introducido en la rutina cómica de ellos tres para sustentar esa rutina cómica un poco de manera más dinámica y demás. George Stevens, no, vamos, el guión de la película no lo hace y a mí me parece que es un error. Pero tenían ahí la solución. Puedes seguir con esa rutina cómica, pero introduce a Joan Fontaine más tiempo y ya verás cómo te da más juego. Pero bueno, eso no está. El problema de protagonismo ya lo he comentado. Esto se titula Gunga Din y casi lo que vemos menos es Gunga Din hasta el tercer acto. El tema del plano del puente, que ya lo he dicho, de Indiana Jones. A ver, Grant como Cutter. Pues Grant como Cutter, que está haciendo el bobo durante toda la película, cazando tesoros y todo esto. Fíjate, dentro de los remakes, tú imagínate que en los años 80 hubo un intento de homenaje en Golan de hacer con la productora Canon, no sé cómo habrá salido eso, habría salido eso porque la productora Canon ya sabemos cómo iba, con la productora Canon quería hacer un remake de esta película con hay que apretarse los machos, Sean Connery en el papel de Victor McLaglen, Michael Caine en el papel de Cutter, ojo, y Roger Moore en el papel del que se va a casar, de Valentine. Y el personaje que habría hecho de Gunga Din habría sido Sir Ben Kingsley. Ahora Sir Ben Kingsley hubiera sido Ben Kingsley en ese momento. O sea, con ese... Claro, ¿qué pasa? ¿Quién hubiera dirigido esto? Pues si se lo hubiera dado un director de los que habitualmente trabajaban con la Canon, pues podríamos haber escapado como reguleras. Pero tú imagínate que eso se lo hubieran dado a John Huston. La que podía haber liado John Huston con este reparto, con Gunga Din y con esta historia. Podría haber sido genial. Pero bueno, eso no salió. Pero fíjate con qué claves estaba trabajando Menachem Golan a la hora de dar papeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Cary Grant como Cutter? A ver, Cary Grant era un gran humorista. Y aquí está haciendo de bobalicón. Algo que funcionaba muy bien, por ejemplo, cuando hizo La fiera de mi niña, pero dirigido por Howard Hawks. El problema es que aquí está dirigido por George Stevens, y George Stevens lo está poniendo en un código de humor que es el del gordo y el flaco. Y él está interpretando como el papel del flaco. Del bobalicón, del tonto que compra un tesoro, compra un mapa de un tesoro, por supuesto el antangao, que después va buscando el tesoro del templo y tal. En realidad, si nos paramos a pensar, argumentalmente, el que la lía parda es él. Se emborracha, se escapa de la cárcel con la ayuda de Gunga Din, lía al pobre Gunga Din, al que le trata casi como si fuera una mascota. Y ahí está lo que decíamos del orgullo, ¿no? Del personaje, no sé, una mascota. Una mascota es... No voy a decir como el mono de Tarzán, pero el tratamiento es lesivo para el personaje de Gunga Din y es el titular, es el que da título a la película, en fin. Entonces, y Cutter, el problema es que Cary Grant no sabe apearse del humor cuando está entre las sombras, cuando en un momento determinado ya le han torturado y tal, está siempre en esa clave de humor, no sabe, cuando entra en el templo y ven que está lleno de estranguladores, en fin. No sabe al final, cuando matan cuando disparan contra Gunga Din y a él le dejan herido y tal, no sabe cambiar el registro todavía, es joven, pero no sabe cambiar el registro porque en parte el director tampoco lo está conduciendo bien. Tiene que cambiar un registro dramático en ese momento y no tenemos ese registro dramático. ¿Cómo habría podido hacer eso Michael Caine? Pues considerando que es el gran Michael Caine, ¿cómo lo hubiera hecho? ¿Tú crees, José, que hubiera podido dar ese cambio de registro de estar en una clave como de bobo que compra mapas de tesoros, pero en un momento determinado, cuando se ve la que está liada parda, coge esa parte? Por supuesto que habría hecho ese cambio de registro dramático. Cary Grant en ese momento no. ¿Más maduro lo hubiera hecho? Por supuesto.
De hecho, lo hace en muchas de sus películas, puede hacer un cambio de registro. Pero aquí todavía no, y tampoco está ayudado por el director. Entonces, en mi opinión, insisto, demasiada rutina cómica de El Gordo y el Flaco en una película de aventuras que necesita una rutina cómica de Los Sargentos de John Ford, o una rutina cómica como las que vemos en las películas de Howard Hawks, ¿vale? Porque esta era una película para Howard Hawks, no para George Stevens en ese momento. Y ya digo que George Stevens maneja muy bien el tema de las sombras, la luz, y maneja muy bien el tema épico y tal. Pero si quería centrarnos en los personajes, necesitaba rutina de Howard Hawks. ¿Y qué hacía Howard Hawks en todas sus grandes películas? Meter mujeres, para que dieran un recurso. Es decir, Río Bravo, El Dorado, Solo los ángeles tienen alas. No sé, puedo seguir citando películas de Howard Hawks. Atari, grupos de hombres leales entre ellos, que traban una amistad en situaciones de peligro y que se dedican a una profesión peligrosa. Es una película de Howard Hawks. Tenemos a George Stevens. Y eso se nota. Esa es mi impresión, ¿vale? Y en parte, lo bien que trabajó Cary Grant con Howard Hawks, por ejemplo, en La fiera de mi niña, con otro registro cómico. Entonces creo que la película, en cierto modo, también se resiente un poco de estas cosas, ¿no? Bueno... y como digo, desde el punto de vista de fotografía, pues muy bien, ¿no? En picado, es muy moderno para la época, me parece a mí, para ese momento. A la hora y 7 minutos están estos planos que te digo de Cary Grant con todo el peso de la luz y tal, que yo quería destacar y que me parece que son muy, muy interesantes. O sea que ojo, que el trabajo de George Stevens aquí está muy bien. Lo que pasa es que creo que el tono que le han pedido en la productora a la película y el tipo de guión que tiene y desarrollo tal, argumento, creo que pide más un Howard Hawks. No un John Ford, pide un Howard Hawks. Ojo al matiz. No es un John Ford lo que pide, está pidiendo un Howard Hawks. Y no tenemos a Howard Hawks encima de esos juegos, de esos actores y tal. El juego con los primeros planos en la torre y en algunos momentos de la película es muy curioso, es interesante. El tema de frases como sois valientes pero vuestros nervios os traicionan, todo ese peso que le da al personaje del Santón. El personaje del Santón sí es digno. Es tan digno que él se sacrifica por su patria, se sacrifica por su misión y decide tirarse al pozo de las serpientes. Ese personaje está tratado con dignidad. Para mí es el personaje de los personajes indios que aparecen en la película, es el que está tratado con mayor dignidad. Porque no es un villano porque es malo, porque el mundo lo hizo así, no, él está luchando por una causa. Y de hecho hay un discurso al principio, que eso está muy bien en la película, cuando aparece por primera vez el templo, y está este hombre en la ceremonia de Kali y tal, y está arengando a sus tropas, a sus estranguladores, y está diciendo, mataron a mi hermano, mataron a mi padre, mataron... Es decir, está hablando de cuál es el conflicto que hay realmente de la India colonial con la entrada de los británicos, y todo eso está reforzando el personaje. El personaje tiene una motivación, tiene un sentido para hacer lo que hace. Y a mí ese personaje, de lo que ellos llaman, lo que los personajes llaman el Santón, de los estranguladores, está muy bien defendido y muy bien interpretado, y además está muy bien cubierto de primeros planos. Es decir, le está dando toda la honra, todo el orgullo de ser un antagonista de peso, y en eso está muy bien el trabajo de George Stevens. No es un antagonista, un malo porque es malo y ya está, no, ni mucho menos. Está muy bien defendido. Con el sacrificio de este hombre, de este personaje, ya te digo, tirándose por la causa al pozo, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, y pues lo que digo, un poco lo que decía del 39, pues tenemos ese tema de, por ejemplo, a mí pues me gusta más Boyes del 39. Se pasaron $500,000 de presupuesto, menos mal que hicieron dinero. Y fue la película más cara que había producido el estudio RKO hasta ese momento, con lo cual, pues bueno, ya digo, hay un remake con Frank Sinatra, 3 sargentos, dirigido por John Sturges, que curiosamente John Sturges en esta película, en Gunga Din, era el montador de Gunga Din.
O sea que tenía, digamos, una vinculación ya a esta película. La otra, la otra es una película del Rat Pack, ¿no? De esta especie de grupo de cachondos, ligones, gamberros que formó Frank Sinatra con Dean Martin y otros personajes destacados de Hollywood, todos alrededor de Frank Sinatra y todo esto, ¿no? Y bueno, ahí el discurso cómico, aunque no es mejor película que esta, la de John Sturges es inferior a la de George Stevens, también le falta la originalidad de ser la primera, pero la de John Sturges, por actores, están trabajando el tema de las rutinas de comedia, lo han traído a su territorio. Entonces estos eran, pues eso, estos son los que ruedan la cuadrilla de los 11, que es una película también de ladrones, de asaltos a bancos. Están en su ambiente y lo traen a su ambiente. No está quizá tan forzado, tan exagerado como estaba lo de Stevens, ¿no? Muy tan pegado al tema del gordo y el flaco. Ya te digo, a mí la rutina cómica aquí siempre me ha roto las narices. Pero tiene partes muy buenas. Toda la parte final del templo con la luz, toda la parte del ataque al principio, cuando llegan al pueblo digamos, desolado, completamente abandonado y demás, donde no hay ni cadáveres, y la pelea en los tejados, y todo eso está muy bien. El tema de la dinamita, toda esa parte de acción está muy bien. Y ya digo, toda la parte del templo, del puente, está muy bien utilizado, y está Josh Stevens es un buen director de acción, y ahí no tengo ningún problema con él, ¿no? Pero ya te digo, me chirría más lo que es el tema, la clave de rutinas cómicas, que me cansa un poquito. Es un poco lo que yo creo que es el talón de Aquiles, y he propuesto una solución para eso que era muy clara, que era meter a Jean Fontaine, un personaje femenino que facilitara, engrasara esa rutina cómica entre los tres sargentos y todo esto, ¿no? Pero bueno, este es un poco el comentario que quería hacer de la película. Una de las grandes de aventuras, una de las más influyentes del cine de aventuras, una adelantada a su época, si te das cuenta, lo que te hace George Stevens con Gunga Din en 1939 es lo que después vamos a ver en las claves, ya digo, de Spielberg en la era de blockbuster. Son las películas de Indiana Jones. Está anticipando estas películas, o mejor dicho, también estas películas están siendo influidas por Gunga Din. Pero fíjate, una película del 39 que está influyendo el tono, el estilo, el código de narración que te va a aplicar Steven Spielberg en los años 80, pues me parece que es meritorio, ¿no? Es decir, este es el tipo de cine que trae de vuelta a la era blockbuster, este es el tipo de cine que el Hollywood de los 80 recupera para vender entradas, y se demuestra que sigue gustando al público este tipo de cine, que este tipo de cine es lo que queremos ver. Y realmente esto lo vas a encontrar también en la saga esta de La Momia, también está influida por esta película, el tonillo, el espíritu es justo el de Gunga Din. O sea que en ese sentido Gunga Din, históricamente hablando, es fundamental, aunque yo en mi número 0, en mi página 0, pues haya empezado por sacar estos defectos y tal, que a lo mejor no son defectos, es mi opinión y es mi criterio aplicado a la película. Pero en cualquier caso, bueno, con sus puntos débiles, con sus talones de Aquiles, Gunga Din es una gran película de aventuras, así que te agradezco, José, que me la hayas propuesto para poder recuperarla, poder volver a verla, y porque además ahora pues me han entrado ganas de volver a ver Boyest, Tres lanceros bengalíes, la de los tres soldados, que también la tengo por ahí, que es allá de los 50, Tres sargentos con Frank Sinatra del 62, es la de John Sturges, 62, 63, 62, además es el año que yo nací, buena cosecha. Y bueno, y ahora pues me voy a meter un puñado de películas de aventuras de la era clásica de Hollywood y cómo son copiadas en distintas. Es significativo que, fíjate, Gunga Din va a tener un semi-remake con la de Tres soldados en los 50. Esta de David Niven, Stuart Granger y tal. Va a tener un remake total, trasladándola al oeste y a los paisajes del oeste y a la caballería, en los años 60, en el 62, con John Sturges, Frank Sinatra, etc. Y la vamos a ver reflejándose en las películas de Steven Spielberg y Indiana Jones. Fíjate la vitalidad que tiene esta fórmula y que hace eficaz esta fórmula, ¿no? Muestra la eficacia de esta fórmula. O sea que en ese sentido no hay nada reprochable
y es el típico producto de Hollywood, pues eso, con ese gong al principio, con esa estatua de la era victoriana, de la reina Victoria y tal, de la emperatriz Victoria y todo esto, y como eso en aquel momento, ojo, hay que ceñirse también a la época, en 1939, los británicos, la Europa, lo que está pasando en Europa, el enfrentamiento Inglaterra-Alemania, etcétera, ojo con todo eso, porque eso está también de alguna manera reflejado en la película, y ese aire de sacrificio militar que está empezando a ser una dialéctica de reclutamiento en el cine de Hollywood, antes de que se produzca el bombardeo de Pearl Harbor, entremos en 1941, y con 1941 entre Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea que todo esto está... Y ya, insisto, léete Kim, que te va a gustar. La novela Kim, de Rudyard Kipling, creo que te puede gustar, y si no has visto El hombre que pudo reinar, corre a verla, que creo que también te gustará mucho. Bueno, lo dejamos aquí. José, un placer y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.